Vamos a charlar con Julio Trochansky, delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, estos próximos minutos. Julio, un gusto saludarte, gracias por este rato. Bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes. Bueno, por suerte muy bien, Julio. Contanos un poco las reflexiones de este comunicado que arrancábamos el programa leyendo, que salió tempranito en horas de la tarde, haciendo referencia a que el Ministerio finalmente entiende que debe brindar la garantía necesaria en cuanto a seguridad para que el partidos sean disputados en los escenarios locales, en este caso en el Campeón del Siglo, y con público visitante. Va a garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero además lo vemos con un buen ojo, porque respalda la posición que nuestro club ha sostenido desde el principio, que es la de poder tener un clásico con un público visitante, para evitar dar un paso atrás en esa necesidad o en ese posicionamiento inicial que tenía el propio Ministerio del Interior y algunas otras voces dentro del fútbol, de jugar este tipo de partidos sin la parcialidad del club visitante. Creo que además genera también un buen antecedente en el hecho de lo que significa la convivencia ciudadana, la convivencia entre parcialidades, el esfuerzo que hacen los clubes por tener sus estadios y tener y ofrecerle a sus socios o sus hinchas estadios con las instalaciones adecuadas, pero que además les permitan vivir esa fiesta del fútbol que es el partido clásico. Y bueno, en ese sentido creo que lo que ha habido, yo no discrepo un poco en que haya habido un cambio en la posición o una posición dubitativa de parte del Ministerio. Yo creo que lo que hubo fue que de aquella posición intransigente y en la cual en aquel momento no se había discutido aún este tema, y creo que hubo un apresuramiento en poner arriba de la mesa cuál era la posición del Ministerio. Bueno, desde aquel momento hasta ahora hubo una serie de planteos, una serie de intercambios sobre las posiciones que cada una de las partes teníamos, y en ese sentido que se logran acuerdos. Más que cambio de postura, yo creo que lo que ha habido es intercambio de planteos y se ha arribado a una solución que contempla las visiones de todas las partes. Nosotros de poder jugar con público visitante, y la del Ministerio de que se haga de manera segura y que se pueda garantizar la seguridad del mismo. Mira, Julio, dos cosas. Una, a ver, que la seguridad de nuestro país la tiene que dar y garantizar el Ministerio del Interior, no hay ningún tipo de duda, estamos totalmente de acuerdo. Que esto es un espectáculo público por la magnitud que tiene, por la cantidad de personas, más allá que lo puede organizar como local una entidad privada, no hay ningún tipo de duda. Ahora, yo creo que sí hay un cambio de postura, y quizás sea un matiz de lo que vos opinás, y está bien, y es materia opinable, porque acá está claro que en un momento, desde que arrancó el año, el Ministerio del Interior, la Senade, y te diría que también llevaron este tema de la seguridad de la AUF, todos fueron encolumnados en se tiene que jugar en el Estadio Centenario con público local y público visitante. Y esa fue la postura del Ministerio, de la Senade, y te digo más, esto lo dijimos como información que no todos tenían. Le mandaron una nota al presidente de la AUF, con un acuerdo previo ya firmado por Bauzá o por la Senade y firmado por el Ministerio del Interior, para que el presidente de la UF la firmara, diciendo que por vía de excepción este año se jugara en el Estadio Centenario, y si no se podía en el estadio con ambos parcialidades, jugar en los estadios de cada uno de los equipos, de Nacional y Peñarol, o de Peñarol y Nacional respectivamente, local en la apertura y en clausura, por vía de excepción, sin el público visitante. Y el presidente de la UF, Julio, estuvo a punto de firmarlo, y alguien le sugirió y le dijo: mirá, no te ganas un problema y no lo firmes. Y ahí el tema se terminó trancando. Si esa firma se hubiera efectivizado, olvídate, hoy estábamos hablando que se jugaba en el Campeón del Siglo sin público visitante, y dentro del acuerdo estaba el Ministerio, la Senade y la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, te quiero decir, fíjate hasta dónde llegó el tema. No, yo estoy de acuerdo, quizás no me expresé correctamente, o no se logra entender lo que yo digo. Está claro que hubo un cambio de posición, eso es obvio, pero me refiero a que no lo tomo como una cuestión dubitativa, sino como una cuestión de que
hubo un apresuramiento en marcar esa posición sin generar la escucha necesaria que este tipo de situaciones requiere de todas las partes, porque bueno, esto obviamente que es una posición personal o un análisis de los hechos que quizás no sean compartibles por todos, pero realmente no es lo mismo el estadio campeón del siglo, su infraestructura, su localización, las vías de llegada en cuanto a la posibilidad de otorgar seguridad, que otros estadios que se encuentran en la mitad de la ciudad, rodeados de casas de particulares, donde las vías de acceso son muy complejas, donde se requieren de otro tipo de seguridad que hacen mucho más difícil. Entonces, a lo que voy es, tenían que escuchar la palabra de Peñarol en cuanto a que para nosotros seguía siendo válido la posibilidad de que haya público visitante. Por eso yo digo, hubo un apresuramiento, hubo una posición demasiado rígida al inicio, y sobre todo no se abrió ese espacio que necesariamente hay que abrir cuando hay posiciones contrapuestas, y tratar de no hacerlas públicas las posiciones para que después no sucedan este tipo de situaciones. Pero bueno, siempre es bueno también reconocer que no se estaba en lo cierto, o que había un camino intermedio. La realidad es esa, la realidad que Peñarol siempre defendió la posibilidad de hacer el partido en su estadio, siempre defendimos la posibilidad de hacerlo con público visitante, no se nos pasaba nunca por la cabeza restringir esa posibilidad y, como decía, dar ese paso atrás. Y bueno, bienvenido que así sea. Incluso esto se va a definir en las próximas horas, en próximos días, pero incluso Peñarol está planteando, pensando, trabajando con el propio Ministerio del Interior de dar un paso más y también generar un balance entre esto de que vaya la parcialidad visitante y no restringir de manera notoria la capacidad de la tribuna para los socios e hinchas de Peñarol. O sea que incluso estamos dispuestos a dar un paso más en esto de la convivencia entre las distintas parcialidades, obviamente con un número mucho más reducido de lo que habitualmente es de parcialidad de la parcialidad visitante, pero estamos convencidos que se puede lograr tener un espectáculo adecuado en la medida que se cumpla con la seguridad y que tratemos de defender esta posibilidad que se nos abre de mantener esta forma de vivir el fútbol y de tener los clásicos. Bien. Julio, te consulto, ¿cómo se instrumenta esto? ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo se va a instrumentar la venta de entradas, si es que se tiene alguna idea? ¿Cuántas se podrían poner a la venta para el hincha y el socio de Peñarol? El canje de lo que son los palquistas, los butaquistas, una serie de cosas más, o la utilización justamente de esas herramientas que tienen parte de los socios de Peñarol, y qué cantidad eventualmente de entradas se le podría dar al tradicional rival después de este comunicado del Ministerio. Sí, mira, en estos momentos, ahora en las próximas horas ya van a quedar definidos los precios para todos los socios e hinchas de Peñarol. Van a ser muy similares a los que hubo en clásicos previos, y el número total de entradas va a estar definido por ese último aspecto que te mencionaba, en cuanto a la posibilidad de que en la tribuna Welfi no solo existan parciales del Club Nacional de Fútbol, sino que haya también parciales hinchas y socios de nuestro club. En ese escenario, cuya aprobación final tiene que ser discutida con el propio Ministerio del Interior y también dentro del seno de nuestro Consejo Directivo para finalmente definir la propuesta, se habla de unas 400 entradas para la parcialidad de Nacional. Eso en el entendido que al no haber una reciprocidad para el futuro clásico en el Parque Central, bueno, no estamos obligados a el número de entradas que habitualmente se daba, que eran de 2.000, y eso nos permite reducir en 5 la cantidad de parcialidad visitante, y por lo tanto también la posibilidad de manejar esa cantidad de gente y la posibilidad
de tener una tribuna compartida con un pulmón amplio que evite también cualquier insuceso. Bien, perfecto, queda claro el tema. Sé que está el presidente de Peñarol en Luque, Ignacio Rubio, está Fuentes también, por lo que va a ser el sorteo a las 21 horas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana respectivamente. Y seguramente van a charlar entre ellos, pues yo supongo que habrá algún planteamiento del presidente de Peñarol diciéndole, mirá, está este comunicado del ministerio, nosotros vamos a entregar, como decías vos, unas 400 entradas. ¿Qué pasa si Nacional no se hace receptivo de esas 400 entradas? Te planteo el caso hipotético, de que Nacional diga, no, mirá, no me las des porque yo no las voy a poner a la venta. ¿Cómo se sigue si esta fuera la respuesta nacional? Bueno, ahí habría que ver. Yo prefiero no pensar que esa situación se pueda dar, pero si se da, bueno, está dentro de, así como Peñarol tiene la potestad y le cabe la general de la ley de poder fijar su estadio y de determinar que el partido sea con parcialidad visitante, bueno, quien reciba las entradas, el club que reciba las entradas, invitándolos a participar del partido, si no quiere distribuirlas, si no quiere ponerlos a la venta, bueno, es una decisión que tomarán ellos y bueno, se verá qué se hace, pero ya excede a lo que Peñarol pueda llegar a hacer, ¿no? En este caso, nosotros estamos invitando a nuestra casa a formar parte de este partido, a no dar un paso atrás en cuanto a la convivencia de parciales que en la enorme mayoría de los casos quieren disfrutar de un partido y no generar ningún hecho de violencia. Bueno, estamos convencidos de eso y tampoco podemos obligar al que el resto lo esté o que actúe en consecuencia. Por lo tanto, creo que se distribuirán y después, llegado el momento, bueno, nuestro club tomará alguna decisión o no al respecto en función de lo que decía Nacional, pero por el momento prefiero esperar a que eso se dé antes que definir una posición. Bien, las dos últimas, agradeciendo a Julio este rato. Por un lado, contame la expectativa que te genera el sorteo de la Sudamericana. Recién estábamos con Juanito repasando los rivales que tiene Nacional y Liverpool en Copa Libertadores y Danubio también y Peñarol en Copa Sudamericana. ¿Qué expectativa te genera? Y dame un concepto de lo que pensás vos, futbolísticamente hablando, le pasó a Peñarol en Belvedere el fin de semana. Más allá, obviamente, de la derrota. Bueno, en cuanto a lo primero, creo que independientemente de lo que lo que es la realidad actual de los futbolistas con lesiones o con algunos contratiempos físicos, creo que el club se ha preparado para poder tener un desempeño destacado dentro de la Copa Sudamericana de la misma forma que lo tuvimos en la edición anterior. Creo que el nivel de las contrataciones fue en ese sentido, no fue únicamente solo pensando en el fútbol uruguayo y en el campeonato uruguayo, que para nosotros es una obligación ganarlo, sino también fue pensado en poder lograr una destacada actuación en la Sudamericana y ahí están puestas también otras esperanzas y veremos quiénes son los rivales y cómo empieza a desarrollarse este camino que ya nos tuvo en una primera instancia ganando el partido tan importante que nosotros teníamos con River para poder concretar eso que se venía programando ya del momento en que se pensaron las contrataciones. Y respecto a lo que sucedió, y bueno, digo, lo que pasa es que a veces yo creo que hay que ponerlo en su justo término y obviamente todos queremos salir campeones invictos, todos queremos ganar todos los partidos. Ahora, la realidad muestra que eso no sucede, que difícilmente los equipos que salen campeones en los campeonatos lo hacen de forma invicta, e incluso lo hacen ganando todos los partidos, o sea, puntos se dejan. Seguramente veníamos muy ilusionados porque veníamos generando actuaciones destacadas, algunas con más o menor destaque, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que hubo jugadores que son fundamentales para nosotros que no estaban, que hubo jugadores que se incluyeron y que quizás todavía no estaban con su estado físico 100%, y bueno, y quizás el técnico también ha buscado algunas variantes pensando en otros partidos y hizo cambios que hay que respetarlos, o sea, con la misma confianza que veníamos teniendo antes y que veníamos estando invictos y veníamos
ganando puntos y estando a cierta distancia del resto de los cuadros, hay que tomar que se perdió un primer partido, que es el primer partido que se pierde en toda la conducción de Arias. Entonces no dramatizo, y creo que además hace más lindo el partido que viene el próximo sábado, y eso al hincha de Peñarol siempre le gusta. Bien, ahora sí tengo la última que me quedó pendiente. Hace poquitas horas, el economista Eduardo H. declaró lo siguiente: en 25 años jamás hablé de Peñarol, de sus dirigentes, ni lo que tenía que hacer, pero acá responsabilizo al presidente Ruglio de generar violencia con sus declaraciones buscando victimizarse. Se pasan límites y generamos costos políticos mucho más grandes. Esto lo dijo Eduardo H. en las últimas horas. ¿Te merece algún tipo de reflexión? ¿Me decís cómo empezó la frase? Dice, en 25 años jamás hablé de Peñarol, de sus dirigentes, ni de lo que tenía que hacer. Pero acá responsabilizo al presidente Ruglio de generar violencia con sus declaraciones buscando victimizarse. Se pasan límites y generamos costos políticos más grandes. Perfecto, se equivocó. Tendría que haber dicho en 25 años y un día, porque debió callarse la boca y no generar ese tipo de declaraciones, que lo único que hacen es generar la violencia que él trata de endilgarla a otros. O sea, se equivocó. Tendría que haberse callado 25 años y un día más, el día de hoy. Bien, bien. Julio, gracias por estar. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo.